Pero ese día pasó algo, ese día hablábamos en tener algo, y hablábamos en tener esas cosas que no sé, vamos a tener una casa y yo no sé qué, y nos pusimos a hablar bobadas ahí. ¿Qué diablos importa el mundo y sus guerras y sus monstruos cuando en un instante fugaz que parece durará para siempre, uno es adolescente y cree haber encontrado el amor verdadero? Que se vayan al diablo los caudillos y los asesinos y sus palabras de odio y sus discursos belicosos y su sed de sangre y su infinita codicia y su culto por la carne y las almas que tienen precio y su lógica del dinero y sus industrias de la guerra. Que se los trague el planeta y la madre naturaleza les cobre y se quemen en su infierno que ellos mismos han encendido en ese instante en que se les olvidó algo que uno en ese momento maravilloso conoce y que es lo único que aguanta y por lo que vale la pena vivir. Un beso, una declaración, un cuadro. Antes de que se fuera, nos dimos un beso, me acuerdo. Y él se fue, normal. En ese instante en que el mundo se ve de colores a pesar del lodazal de falsos profetas que puede ser esta suciedad de consumo, justo cuando decidieron que ya había estado bueno de la fiesta y era hora de irse a sus casas a dormir, así como quien no quiere la cosa, un infame espectro salido de la oscuridad con calculada frialdad, después de apenas cruzar 3 frases, le dio a Andrés un golpe seco en el pecho. Andrés alcanzó a caminar unos pasos antes de darse cuenta que no era un puño sino una puñalada lo que había recibido y que su vida estaba a punto de escaparse para siempre. Murió en brazos de la chica que le gustaba unos 40 segundos después. Él dijo, cálmese, yo no quiero problemas, no, tampoco le haga nada a ella. Entonces yo dije, Andrés, vamos, lo cogí duro y lo jalé. Y el man llegó y como que lo empujó y lo volteó y le clavó una puñalada como acá. Andrés lo hizo así y el man salió caminando como si nada hubiera pasado caminando. Pero obviamente yo era Andrés o perseguir al man. Solamente pensé que era un golpe. Cuando en un momento cogí a Andrés así y cuando vi toda la mano llena de sangre, entonces dije, Andrés, corramos donde tu papá. Corrimos, él se desplomó en la mitad de la calle. Los hijos viven y los padres sufren. A veces porque joden, a veces porque saben cosas que uno de adolescente ignora o no quiere saber. Algo que en el fondo de sus corazones les dice que la noche es peligrosa en la ciudad de la furia. Estaba en mi casa cuando pues empecé a sentir que algo estaba pasando. Estaba yo con los amigos cuando empecé a sentir que algo estaba sucediendo con mi hijo. Que avisen, que llamen, que dónde están, que no salgan. A veces un padre parece un sirirí. Pero quién sabe de ese vacío infinito en las entrañas, de ese agujero negro que se traga el alma cuando los peores temores de un papá se hacen realidad. Y él estaba acá porque se vino caminando, alcanzó a cruzar y aquí ya las fuerzas no le alcanzaron y quedó acá tendido. Él apenas ahogado, se le iba yendo el aire, torcía sus ojitos, yo le daba respiración boca a boca, despierta, ten fuerza. Es el despertarse cada día sabiendo que falta un pedazo de tu parte. Es tenaz, es la parte, pienso que más cruel que se le puede hacer a un padre o a una madre, quitarle un hijo por el que se ha luchado, por el que se ha vivido toda una vida en pro de ese ser y que se lo quiten a uno así, miserablemente, es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Sin embargo, esta historia tiene una connotación que la hace aún más triste, si es que eso es posible. Todo parece indicar, o se sospecha por lo menos, que el asesino de este joven de 18 años era otro adolescente, sin más motivación que una estúpida idea de lo que es ser aceptado socialmente. Asesino y estúpido. Que la violencia e inseguridad de esta ciudad está afectando de manera preocupante a sus jóvenes no es un tema de hoy, pero sí uno que vale la pena ser analizado. En Bogotá el año pasado, en el 2010, se presentaron 1.729 homicidios
De esos 1.729, el 39%, digamos que casi que la mitad, las víctimas fueron jóvenes entre los 20 y los 29 años. Uno sabe que por las obvias y duras condiciones sociales que viven los jóvenes de los estratos más bajos, son mayores los riesgos en los sectores más populares y que las causas de las tragedias están generalmente relacionadas con el robo, el atraco, la limpieza social, la venta de drogas, etc. En particular, los jóvenes que están entre 15 a 23 años son el grupo poblacional más vulnerable, insisto, no solamente a ser víctimas de la violencia, sino a ser los victimarios. Bogotá está dividido en 743 cuadrantes. Esa división la hizo la policía para tener como un mayor control de la ciudad. De esos 743, hay 5 específicos que tienen como la mayor cantidad de homicidios en Bogotá, sobre todo de jóvenes y de portadores de armas de fuego en Bogotá, que son el cuadrante Caldas en Kennedy, el cuadrante Brasilia de Bosa, el cuadrante de Compartir en Ciudad Bolívar y el cuadrante también de Rincón de Suba y de Villanivia en Usaquén, donde hay enfrentamiento constante de pandillas, de los Tarazones, de los Pascuales, todos con porte de armas de fuego. Si uno encuentra que tienen acceso a armas de fuego o armas blancas, pues inmediatamente esta violencia se vuelve letal y una pelea termina en una muerte. Sin embargo, hay una preocupante fracción de estos episodios de violencia que está dada por causas diferentes, que muestran preocupantes síntomas adicionales de la descomposición social. La muerte o el homicidio sin razón. O mejor, por simples roces entre muchachos que tal vez simplemente están socializando en una fiesta. Evidentemente, sus asesinos eran jóvenes universitarios con una educación y un hogar. Los datos de la última actualización de medicina legal indican que durante el 2010, entre las ciudades más grandes del país, Bogotá, Cali y Medellín, murieron violentamente un total de 7.835 jóvenes, entre los 14 y 24 años. De estos, 5.631 fueron homicidios. Él es Enrique Chaux, psicólogo y catedrático de la Universidad de los Andes. Enrique hizo en compañía de un equipo interdisciplinario un estudio concienzudo sobre la violencia escolar. Con 88.000 estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, de colegios públicos y privados de Bogotá. Y desde quinto de primaria en adelante, quinto hasta el grado 11. Y estuvimos más o menos un año planeando la investigación y un año más o menos procesando la información. Por ejemplo, encontramos que el 10% de los estudiantes admiten haber portado un arma blanca, o sea, por ejemplo un puñal, en el último año, ¿sí? Eso es 1 de cada 10, eso fue mucho más de lo que nosotros nos esperamos. En el estudio el 8% de los estudiantes han pertenecido a pandillas juveniles. Pero ¿y qué pasa cuando la violencia no tiene que ver con la pobreza o el conflicto? Este es el coordinador del Colegio Pablo VI y tuvo que ver como docente lo que nunca se imaginó vería entre dos jóvenes de 14 y 15 años. El año pasado, finalizando año, uno de mis alumnos de grado sexto mató a otro de grado séptimo, no dentro del colegio, lo mató fuera del colegio, que han generado alguna situación de rencilla institucional y después se encontraron y lo puñaló y lo mató. Tenemos muchos años de violencia, la gente se acostumbra a que la violencia es normal, a que no es tan grave, a que se puede usar la agresión y la violencia para conseguir objetivos y que quien es violento es admirado. Desafortunadamente, parece haber un culto deformado al valor, una idea enferma de qué es ser más hombre o más valiente, de quién es el más rudo, quién es el más chacho. Una tergiversada manera de ganar aceptación social. Es la intolerancia, es no reconocer la diferencia, es no reconocerme como ser diferente y como ser único. Entonces ahí nace la intolerancia y ahí nace la violencia entre jóvenes. También ha influido bastante la fuerza que han tomado lo que son las subculturas, las culturas urbanas, los parches
los combos en las barras, esto ha influido. No quiero decir de todos, pero sí marca definitivamente el comportamiento de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Vivimos en un tiempo de inmediatismo y de desesperanza. Desafortunadamente los medios a veces tampoco ayudan. ¿Será responsabilidad de nosotros los medios de comunicación? ¿Responsabilidad de los padres? ¿De la educación? ¿Del Estado? ¿Qué estaremos haciendo mal como sociedad? Los medios tienen un papel muy importante, hacerles ver que las armas en realidad son un factor de riesgo, no de defensa. Las armas no dan seguridad, las armas no intimidan, muchas veces escalan la violencia, y eso es lo que el joven no sabe. Muchas veces la violencia termina teniendo los impactos que tiene por ese proceso de escalamiento, porque si uno tiene puñal, el otro también, o por qué no un arma de fuego, que intimida más al otro. Pero en última lo que sucede es que hay una espiral de violencia. Para algunos, la intolerancia de la que hablamos siempre ha estado presente. Yo creo que la violencia es tan vieja como viejo es el hombre, sino que debido a los medios de comunicación entonces se da a conocer más, pero sí la violencia ha existido, la intolerancia ha existido. Desafortunadamente en nuestro medio, por las condiciones de desesperanza, como lo decía, de pronto de pobreza, de desatención del Estado, esto convierte en un buen caldo de cultivo para que estos sentimientos afloren y se den estas situaciones que en ninguna civilización desarrollada quisiéramos ver. Colombia, creo yo, se dedicó por muchos años a darle importancia a formas de violencia política, en particular el conflicto armado, que oscurecían las tragedias cotidianas que ocurrían en las calles y en los parques de nuestras ciudades. Creo que al mejorar un poco la situación de seguridad en materia del conflicto armado, estamos descubriendo estos dramas y estas tragedias, las balas perdidas, las muertes por balas perdidas, las riñas. Eso ha ocurrido siempre. No obstante, es un hecho innegable que lo que en otra época no pasaba de una riña a golpes, o por decirlo de alguna manera, una pelea limpia, se ha convertido muchas veces en episodios de ataques rastreros, cobardes, sucios, dignos del malandro de más baja calaña, ese que pega por detrás, ese que en una pelea desigual contra alguien desarmado va a buscar fría y calculadamente la puñalada mortal. El corazón. Un común denominador en estos tres casos es que ese fue el golpe de muerte que recibieron de sus asesinos. El golpe de alguien que va directamente por la vida, sin perdonar. ¿Qué puede tener alguien en la cabeza para cometer un crimen así? Según Benjamín Camaño, el padre de Andrés, el joven con el que comenzábamos esta historia, el presunto asesino de su hijo lo mató presuntamente solo porque ese día se le dio la gana. Una niña me escribió diciéndome quién había sido, me dijo que simplemente otro me había dicho que vaya y mate un gomelo y salió a buscar, y el primero que pasó en ese momento fue mi hijo. La Fiscalía 52 dictó la orden de captura contra Cristian Camilo Ávila, pero lleva año y medio y no ha sido capturado. En este caso, aunque hay pistas de indicios, nadie ha sido capturado. Recuperamos varios videos ese mismo día y los adjuntó como prueba, pero ya llevamos un año y no se ha hecho nada. Yo lo he ubicado ya en 2 ocasiones el sitio donde se esconde, se lo he manifestado a la SIJIN, he pasado la orden de captura y todo, pero nunca se ha hecho nada por darle captura a este individuo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue libre el responsable? Es la pregunta que muchos le hacen a las autoridades. Esta familia clama justicia y según el padre de Andrés, su hijo no sería la primera víctima del presunto asesino. No debe permitir que este hombre le haga más daño a más personas, porque desafortunadamente mi hijo no era el primero. Ya había habido otro muchacho que afortunadamente, gracias a Dios, no mató. También supe de una niña que se me conectó por internet, me dijo que ella la había inválida porque le pegó una puñalada por la espalda y le pegó en toda la columna vertebral la puñalada y ella quedó inválida, pero que había sido amenazada a su familia, entonces no se atrevía a poner el denuncio también. El presunto asesino de Andrés, que es buscado por las autoridades, habría cambiado su apariencia desde el momento del homicidio hasta el día de hoy.
En el caso de este otro joven, Luis Fernando, asesinado vilmente en Chapinero, tampoco se tienen aún resultados, a pesar de que los mismos padres se han dado la labor de conseguir pruebas e indicios. Papá, uno nunca sabe, Dios no quiera. Usted le pase algo y seguro responde por todos los gastos. Luis Fernando, que de tener tal vez un futuro promisorio en la televisión y en los medios, se convirtió de un día para otro en una estadística más. ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué podemos esperar las familias y la comunidad? Mientras estamos pendientes de algún resultado, en el caso de Miguel, cuyo presunto asesino fue capturado en la escena del crimen, la historia va de audiencia en audiencia. La familia sigue esperando un fallo. En los últimos meses en Bogotá se han implementado medidas por parte de la administración para tratar de disminuir las riñas y la criminalidad que éstas producen, como por ejemplo la de prohibir la venta de alcohol después de las 11 de la noche en establecimientos que no son apropiados para eso. Sin ninguna duda, el trago y las drogas tienen mucho que ver con este tipo de violencia. Muchos tenderos se quejan de la medida porque los afecta económicamente y dicen que se está favoreciendo a otro tipo de establecimientos. Sin embargo, durante los últimos 2 fines de semana, los homicidios bajaron en Bogotá en un 48% y las riñas en un 13%. Es muy pronto para cantar victoria, y si estos son resultados duraderos, no lo sabemos en un futuro cercano. Son muchas las variables para analizar en estos casos, desde lo sociocultural, pasando por la educación, hasta el papel de los padres, maestros, del entorno social y de nosotros los medios de comunicación. Todo influye. Sin embargo, los jóvenes, víctimas y victimarios en estas historias también deben ser conscientes de su responsabilidad. No solo se vive la tragedia de la víctima inocente, sino la del asesino, que también destruye su propio destino y el de su familia. Cuando se porta un arma y se está dispuesto a sacarla, se debería tener plena conciencia de cuáles pueden ser las consecuencias. Y si uno tiene 18 años, supuestamente tiene esa conciencia. Conciencia de lo que está en juego. Conciencia de qué clase de persona eres o de qué clase de persona quieres ser. Miguel tenía 16 años, Luis Fernando 17 y Andrés 18. Asesinados por jóvenes de su edad apenas empezando a vivir. Es muy duro para sus familias y sus amigos revivir estas historias, pero tanto ellos como nosotros sabemos que de no hacerlo, tal vez sus crímenes no se resuelvan, tal vez sus historias se olviden, tal vez sus asesinos queden libres. He seguido en mi búsqueda y tocando todas las puertas buscando a ver cómo logro que se capture este individuo, porque bueno, la idea no es con la muerte de mi hijo buscar otro muerto. Colombia necesita una legislación más fuerte, una policía más seria, comprometida con esta problemática. Por el momento, ni ellos ni nosotros nos olvidamos. Nunca le he olvidado que es una persona muy importante, que hasta lo que vimos fue lo mejor, que me enseñó muchas cosas, que lo extrañé demasiado. A mi hermano, que wow, que me hace mucha falta. No veo ese momento para irse. No. Que lo amo con todo mi corazón, que siempre es mi vida para mí. ¿Será que uno sí es mejor persona, o el duro, o el chacho del paseo, porque es capaz de cargar un arma blanca, o chuzar a alguien, o qué tipo de persona es uno en realidad, qué tipo de persona quiere ser? Nada podrá devolverle la vida de estos hijos a sus padres, pero esos crímenes no pueden quedar impunes. Esa no puede ser la señal que reciba la sociedad de las autoridades.
Y sabemos que la Fiscalía, la DIJÍN y la Policía va a trabajar exhaustivamente en estos casos que están sin resolver. Paz en las calles. Nos vemos la próxima semana aquí en Especial Oscuro.